Jafet y esa situación con la señorita Oleana, con Olea, y ya. Ajá. Bueno, mientras voy atendiendo a los demás chicos, buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por ser puntuales. Y pues vamos a pasar a la revisión de su trabajo de investigación, el producto de aprendizaje que corresponde ya al tercer periodo. La próxima semana vamos a dedicar una sesión para determinar cuáles serán los aprendizajes esperados y cuáles son las temáticas que vamos nosotros a abordar en las semanas que nos quedan de trabajo. Hay actividades que vamos a estar realizando en conjunto con los maestros del proyecto jurídico y yo la verdad pues sí les pido ese apoyo. Ya les había mencionado que vamos a estar ponderando algunos elementos de trabajo de esa sesión en lo que corresponde a temas sociales. Y bueno, ahí traemos una serie de actividades, no los vamos a agotar a ustedes mucho, pero por lo menos sí una actividad que realicen los grupos de tercer grado. Y bueno, pues ya les estaré comentando más adelante cómo quedaría definida esa actividad para ustedes. Es importante que la realicemos y yo lo voy a acotar dentro de los elementos de investigación y de ponderación para el tercer bimestre. Con eso estaríamos pues ya cerrando nuestro curso. Lo que compete a nuestra asignatura pues ya es investigación que ustedes tienen que realizar, pasamos al trabajo escrito y bueno, pues déjenme analizar bien cómo nos va a resultar más óptimo el hecho de que no desgastarlos tanto y que sí cumplan con las actividades, a lo mejor acotar más la entrega de los productos de aprendizaje para que ustedes entreguen de manera puntual y bien elaborado cada uno de los productos que les voy a solicitar. Pero bueno, eso ya lo veríamos la próxima semana. Vamos bien en cuanto a esta entrega de calificaciones, en cuanto a la votación de la planilla, que será representante de ustedes. Y bueno, han estado trabajando. Y se ven los resultados, ¿no? Esos 9, esos 10, esos 30% en la ponderación de sus exámenes no son gratis. No son gratis, han implicado esfuerzo, dedicación por parte de ustedes y pues ahí está el resultado. Ahí está. Decíamos en un momento y ayer muy acertadamente decía su maestro orientador, hay que sembrar para cosechar. Si no sembramos, pues y ustedes ya están cosechando. Eso es muy bueno tanto para su maestro orientador como para mí, el ver consolidado este acompañamiento que hemos tenido con ustedes y que pues ya nada más consta de algunas semanas más, si acaso un mes y una semana de trabajo que nos queda y con esto ya concluir. Ajá. Pues vamos a pasar a la revisión. Tomé un ejemplo de los que ustedes alojaron ya en el Classroom con la temática de análisis del cardenismo. Y en este ejemplo me parece muy pertinente lo que ustedes han colocado, aunque faltarían algunos elementos tanto en el diseño como en la información que tienen ustedes vertida aquí en su mapa mental. Sin embargo, recordemos que cuando elaboramos mapas mentales, pues se le deja la interpretación al autor. No necesariamente tienen que entender la misma o el mismo mensaje quienes están leyendo ya su mapa, porque es una interpretación propia, es un ordenador gráfico lo que ustedes están elaborando. Y bueno,
veo muy correcto, muy acertado este ejercicio, aunque aquí pues nos faltarían a lo mejor suprimir algunos elementos y únicamente dejar ideas principales. Ajá. Pero bueno, está más o menos correcta la estructura y lo que quiero que visualicen es la manera en cómo nosotros podemos estructurar nuestros trabajos sin traernos toda la copia del Internet o de las fuentes de Internet, sino que ya tomemos únicamente los elementos que nos van a servir para explicar nuestro tema. No es necesario que se traigan todas las copias y que estemos leyendo en los cuadros comparativos o en los cuadros sinópticos infinidad de información que ustedes como estudiantes debieron de depurar. Y bueno, vamos a dejar esta explicación con lo siguiente. Me voy a llevar unos cuantos minutos en este aspecto, pero que yo espero que sí vayan llevando este hilo conductor, que no se me hayan perdido, así como veíamos en la revisión del examen, que no se me hayan quedado en la colonia o ahí en la Revolución Mexicana, sino que sigan el hilo conductor y este hilo conductor lo hayan comprendido. Y es importante lo que les estoy mencionando porque ya en la recta final de nuestro programa se supone que ustedes ya tienen el desarrollo de habilidades y de competencias y que por lógica un estudiante ya en el nivel en que se encuentran ustedes debe de saber hacer ensayos. Y para hacer un ensayo pues necesitamos precisamente todo ese manejo de fuentes de información, necesitamos identificar argumentos, contraargumentos, hipótesis y bueno, a final de cuentas llegar a las conclusiones. Esto se los estoy mencionando porque en el siguiente periodo pues es lo que vamos a llevar a cabo. Y entonces, ¿esto cómo se relaciona con nuestro hilo conductor? Pues sería interesante dejar como investigación que ustedes elaboraran un ensayo que hable de los elementos que integran al Estado Nacional y cuál fue todo ese proceso que tuvo que vivir México para llegar a la consolidación de esto. Y tendrían que atravesar todo lo que hemos estado analizando para poder construir su ensayo. Pero bueno, esto yo se los estoy comentando porque en lo sucesivo, pues es mayor el requerimiento que se tiene en cuanto al trabajo con ustedes. Ya verán cuando se vayan a otras instituciones que tendrán que hacer este esfuerzo académico y que, bueno, no es un ejercicio sencillo, son muchas horas de trabajo que tenemos que implementar en estar escribiendo, ¿no? Dentro de las recomendaciones de los cientistas sociales es que debemos de estar escribiendo, reescribiendo, haciendo borradores, haciendo correcciones, hasta que estemos plenamente convencidos de lo que estamos nosotros colocando en nuestros escritos. Y bueno, vean ustedes tan solo este elemento de la construcción de su memoria de trabajo. Eso es lo que están haciendo investigación, están haciendo argumentos que están virtiendo en su memoria de trabajo. Y bueno, pues eso es lo que hacen los estudiantes en el nivel en que ustedes se encuentran. Bueno, entonces, voy a utilizar el ejemplo que tenemos en la pantalla para que entendamos cómo a final de cuentas llegamos al último elemento que nos faltaba, que es el de identidad nacional. ¿Cómo se logra en este gobierno consolidar todo esto faltante y que es uno de los elementos principales de la construcción del Estado Nacional y que cuando yo les dejé su primera investigación ustedes hacían en su cuadro sinóptico
pues estos elementos, ¿no? El territorio, la forma de gobierno, una constitución, también colocaban el ejército que está enfocado a defender a un estado o a una nación cuando hay amenazas, ¿no? Del exterior. Y el otro aspecto es precisamente la identidad nacional. Con fundamento en lo que ustedes investigaron, pues ya se dieron cuenta que estos elementos que se lograron establecer ya en el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues son muchos, ¿no? Son muchos. Es como una red así impresionante que se logra articular y va a tener pues sus matices. ¿Cuáles van a ser estos matices? Pues que es un gobierno que va a darle importancia a los siguientes grupos. ¿A cuáles grupos? A los indígenas, a los campesinos, a los obreros y a las masas rurales. Es un gobierno que va a establecer lazos con todos estos sectores de tal manera que esta identidad queda plenamente consolidada. Ahora, ¿cómo lo podemos observar? Porque, bueno, lo podemos decir, ¿no? Pues sí, hizo alianzas, dio ciertos beneficios a todos estos grupos, pero a través de qué podemos observar nosotros esta consolidación de la identidad nacional. Básicamente, yo ya les había mencionado que tenemos los siguientes procesos. Uno, la reforma agraria, y que será un elemento que ustedes están colocando tanto en el aspecto social como en el aspecto económico. Todo este elemento de el reparto de la tierra y que con el gobierno de Lázaro Cárdenas pues se van a otorgar 20 millones de hectáreas beneficiando a 1 millón de campesinos. Imagínense ustedes, después del proceso revolucionario, cómo quedaron los campesinos ante esta irrupción de las masas y que llegamos al gobierno de Venustiano Carranza y no se les devuelven las tierras, ¿no? Este gobierno es donde vamos a tener mayor reparto de las tierras y de beneficio a los campesinos. Pero no solamente darles la tierra y ya, no. Un elemento prioritario fue la asistencia técnica para todas estas personas que habían sido beneficiadas con otorgarles sus tierras. Se empieza a hacer un impulso en la investigación de la educación agrícola y también se empiezan a otorgar créditos. Se establece el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Entonces, no nada más fue repartir la tierra y ahí están sus tierras y ahí arréglenselas, no, hubo grandes apoyos. Y con esto vean cómo este gobierno empieza a incorporar a los principales sectores en este elemento que vamos a llamar identidad nacional. El otro aspecto, pues, es la expropiación petrolera, donde, pues, tal pareciera que este gobierno fue un gobierno antiimperialista, en nada queremos del extranjero, pero en realidad no fue eso. Hay que hacer una lectura más profunda del acontecimiento y lo que se procura pues es el mayor desarrollo del mercado interno y el mayor desarrollo tecnológico. Quienes estaban beneficiando pues era la inversión extranjera y limitaba mucho la acción del gobierno. Entonces, muy hábilmente, Lázaro Cárdenas entiende esta situación. Recuerden, aquí ustedes colocaron que fue un gran estadista. Él conocía bien de todos estos procesos y muy hábilmente dice, bueno, pues vamos a utilizar la Constitución de 1917, donde el artículo 27 establece que todo es de la nación, y pues vamos a quitarles a los extranjeros
el hecho de que ellos puedan explotar nuestros recursos naturales. Con este acontecimiento de la expropiación petrolera, pues la gente se vuelca a ayudarle al presidente a indemnizar a estos extranjeros, ¿no? Y vean cómo se va consolidando este elemento de identidad. Pero no solamente vamos a tener la expropiación petrolera en 1938, sino también la de los ferrocarriles en 1936. Y con esto, bueno, pues ya está bien visto que no era así una pretensión de solamente vamos a quitarles a los extranjeros estos beneficios, sino había un propósito más fuerte, ¿no? Yo considero que este presidente, pues sí tenía bien fincada la meta de cómo vamos a llegar a la derrama económica hacia las clases desprotegidas y el otro aspecto que será el desarrollo tecnológico del país. No se diga el ámbito de la educación, porque es precisamente en este gobierno donde vamos a tener pues algunas instituciones de gran prestigio y son las instituciones a las cuales ustedes quieren ingresar. Vean, colocan muy bien el elemento económico, colocan muy bien el aspecto social y muy acotado este aspecto. Aquí ustedes han vertido que de lo que se trataba era de tener una educación socialista. Y ha pasado a la historia este gobierno como precisamente eso, ¿no? Que lo que se pretendía era algo así como lo que planteaba el materialismo histórico, la teoría marxista, de llegar, de pasar del capitalismo al socialismo, pero en realidad no, en realidad aquí lo que se ve es ese beneficio de que todos gozara, ¿no?, de esa derrama económica y no se diga del aspecto de la educación, que la educación llegase a todos estos sectores desprotegidos. Entonces, hay como una situación de interpretación de qué tipo de socialismo estamos hablando, ¿no? Pero estamos hablando de una educación que llegue a todos los sectores. Y bueno, lo colocaron muy bien aquí. Colocaron defensor de la justicia y la igualdad de los derechos para todo el pueblo. Luego, el otro aspecto, pues, es aquí el político, donde ya hemos mencionado esas alianzas que empieza a gestar este estadista y que pues va a ser muy bueno, sobre todo porque pues ya tenemos el antecedente que el partido de Estado va a empezar a aglutinar a los principales sectores, tanto a los campesinos como a los obreros, ¿no? La CNC, la Comisión Nacional Campesina, y lo que será pues la CTM básicamente. Empieza un corporativismo muy fuerte, así como lo quisieron ustedes en sus planillas del Consejo Estudiantil, y se empiezan a cooptar a los principales grupos. Pero vean cuál es el juego, ¿no? El juego de todo esto. Estamos construyendo una identidad nacional, estamos desarrollando el capitalismo y con esa meta que tiene este presidente de lograr una educación para todos los grupos sociales. Y en el aspecto de la educación, pues se van a formar básicamente lo siguiente. Vamos a tener la fundación del IPN, del Instituto Nacional Politécnico Nacional, del INA, el Instituto Nacional de Antropología, y ya con ese interés de analizar a los grupos indígenas y también, ¿no? También de incorporarlos a este sentido de identidad nacional. Y también va a surgir el Colmex, el Colegio de México, una escuela donde existe pues
investigadores de gran prestigio, no se diga los investigadores que analizan la desigualdad social en nuestro país, y ahí van a emanar pues muchos investigadores de las ciencias sociales serán importantes. Todavía la escuela, todo esto está vigente. ¿Qué otro aspecto? Yo también les pedí que investigaran lo del aspecto cultural. Déjenme disminuir porque ya no me deja mover mi diapositiva. El aspecto cultural y... ¿cómo? No, ¿verdad? No. Bueno, no me deja mostrarla bien, no sé por qué. No, quién sabe. Bueno, pero la parte de abajo yo les pedí que también incluyeran la cultura, y en la cultura pues vamos a tener básicamente como forma de expresión el muralismo. Y ahí pues va a estar presente Diego Rivera, algunos personajes. Todavía Frida Kahlo no, lo que veíamos ahí todavía no va a ser famosa, pero sí ya con sus cuadros, y que pues hoy en día son muy conocidos. El otro aspecto pues será que se utiliza como medio de comunicación básicamente la radio, pero el primer programa de radio fue en 1921, y ya en este periodo todo mundo a nivel nacional escuchó la toma de protesta de Lázaro Cárdenas. Eso es muy importante también tenerlo presente. El desarrollo de la novela, pero específicamente los relatos del tiempo de la Revolución Mexicana. Y ya aquí, pues vamos a tener toda esta cuestión de las primeras emisoras, ¿no? De los Azcárraga, y bueno, ya todo lo que sabemos de esta familia, de las más posicionadas en este aspecto de la comunicación, y no se diga en cuanto al manejo de los recursos económicos. Bueno, pues eso es lo que ustedes están acotando y lo que deben de tener muy presente. A lo mejor ampliar un poco la información, porque nos faltarían los elementos de plan sexenal. Es el gobierno que ya tiene funciones durante 6 años, ya no 4 años, sino 6 años. A lo mejor esa pregunta viene en su examen de la UNAM. El otro aspecto, pues, es que las metas de por qué se establece el plan sexenal, pues, es precisamente que los presidentes concluyan todos sus proyectos, ¿no? Que concluyan lo que ellos echan a andar, e incluso desde a lo mejor las promesas de campaña, pero bueno, recuerden que a partir de este momento ya se le da paso a todos los licenciados, ya no vamos a tener militares en el poder, hasta aquí viene el corte, y pasamos a los licenciados, ¿no? A los egresados de la UNAM y de otras universidades importantes. Y bueno, pues eso es lo que yo quería acotar con ustedes. Me parece interesante lo que están haciendo. Esta es la forma correcta de no traerse toda la explicación textual de las fuentes de Internet. Esto es lo correcto, esto es lo que debemos de hacer, y ustedes lo embellecen con las imágenes que colocan en sus trabajos. Si es el cuadro comparativo, también se ve muy bonito en la estética. Bueno, pues eso es lo que vamos a dejar hasta el día de hoy, y ya la próxima clase vamos revisando cuáles son los elementos que ustedes van a entregar y que valdrán para la calificación. ¿Quieren comentar algún aspecto? Y el otro aspecto cultural que debe de estar en su modelo cognitivo es el auge del cine mexicano, pero es a nivel mundial este reconocimiento. Las películas van a ser
muy importantes, ¿no? Para dar a conocer parte de la identidad nuestra, de las costumbres de nosotros los mexicanos, y por eso muchos extranjeros dicen que en México pues hay hombres sombrerudos, ¿no? Pero en realidad habla de un contexto y que a lo mejor por esta influencia del cine en México, de las películas mexicanas, se quedó esa imagen, ¿no? Del charro mexicano, y bueno, mucha gente conoce de nuestra historia y de nuestras costumbres. Ahí van a aparecer las películas de Pedro Infante, de María Félix, ¿no? Todas esas películas importantes para nosotros los mexicanos. Bueno, pues vamos a dejar aquí la explicación.